Sistemas electrohidráulicos a través de FBD. Desarrollo de una secuencia por medio de simulación en FluidSim. Integrantes: Loya Freddy, Santiana Jonathan, Taipicaña Andrea, Zurita Elian. Como objetivo tenemos desarrollar el circuito secuencial electrohidráulico aplicando lo que es el lenguaje FBD mediante el uso del software FluidSim para poder aplicar aquellos conocimientos que hemos adquirido en el periodo académico. Y también lo que es la implementación de circuitos electrohidráulicos utilizando secuencias paso a paso y paso extendido en el programa FluidSim para su posterior implementación en las industrias. El análisis de los distintos lenguajes de programación mediante la investigación y las clases impartidas para así poder conocer su utilidad y facilidad de uso, y desarrollar lo que es circuitos secuenciales para lograr la familiarización con el lenguaje FBD mediante el uso del software FluidSim. Por hidráulica se entiende la generación de fuerzas y movimientos mediante fluidos sometidos a presión. Se entiende que los fluidos a presión hacen las veces de medio de transmisión de la energía. Las múltiples aplicaciones de la hidráulica en sistemas automatizados demuestran su gran importancia. Básicamente se distingue entre los sistemas hidráulicos estacionarios y sistemas hidráulicos móviles. Los sistemas hidráulicos móviles son aquellos que pueden transportarse ya sea sobre ruedas o cadenas, a diferencia de los sistemas hidráulicos estacionarios que son instalados fijamente en un determinado lugar. Los sistemas hidráulicos móviles se caracterizan usualmente por el hecho de tener válvulas que se pueden accionar manualmente. En el caso de los sistemas hidráulicos estacionarios, las válvulas por lo general son de accionamiento electromagnético. Cabe mencionar además que los sectores en donde se usa la hidráulica son en barcos, minería y aeroplanos. A continuación tenemos los sistemas hidráulicos móviles, los cuales tienen aplicaciones como máquinas de construcción, volquetas, brazos mecánicos, plataformas de carga, máquinas elevadoras y transportadoras, máquinas del sector agrario. La hidráulica se utiliza de muchas maneras en los sectores de las máquinas utilizadas en obras de construcción. Un ejemplo de sistemas hidráulicos móviles puede ser el caso de las excavadoras, ya que todos los movimientos funcionales son hidráulicos, y además también su motor suele ser hidráulico. La ejecución de los movimientos rectos está a cargo de actuadores lineales, mientras que los movimientos giratorios se encuentran realizados por la unidad de acondicionamiento giratorio. A continuación tenemos ventajas y desventajas de la hidráulica. Como ventajas tenemos la transmisión de grandes fuerzas mediante componentes pequeños, es decir, un alto rendimiento relativo, un posicionamiento preciso, además de un avance desde cero con una máxima carga, funcionamiento suave y conmutación suave, buenas calidades de control y regulación, una buena capacidad de disipación térmica. Movimientos homogéneos, independientes de la carga, ya que los líquidos apenas se comprimen. Las desventajas son la contaminación ambiental debido a fugas de aceite, como son el peligro de incendio y peligro de accidentes. Sensibilidad frente a la suciedad. Peligro de presiones muy elevadas, como son el chorro cortante. Sensibilidad a cambios de temperatura, como son los cambios de viscosidad. Y por último, el rendimiento desfavorable. A continuación tenemos una imagen de la simbología electrohidráulica, entre las que tenemos válvulas, actuadores, tanques o depósitos de aceite, filtros, bombas, elementos de regulación y control, y por último redes de distribución. A continuación presentaremos los elementos ocupados en la simulación realizada. La unidad de control de bombas controla el suministro de gas comprimido a las bombas neumáticas.
Los periodos de impulsión y venteo se producen en ciclos para proporcionar un caudal de agua. Las válvulas de control de flujo unidireccionales se utilizan para regular el caudal de aceite aplicado a las distintas áreas de los sistemas hidráulicos. Tiene como función principal reducir el flujo en su rama del circuito, lo cual tiene como resultado una reducción de velocidad en los actuadores. Las válvulas de 4 vías y 2 posiciones sirven para controlar los actuadores de doble efecto. Disponen de 2 vías de trabajo conectadas con el actuador, una vía de alimentación en aire comprimido y otra de escape. Los cilindros de doble efecto son capaces de producir trabajo útil en los dos sentidos, ya que se dispone de una fuerza activa tanto en el avance como en el retroceso. También tenemos circuitos secuenciales. En los sistemas secuenciales, los valores de las salidas en un momento dado dependen de los valores de las entradas en dicho momento, del estado anterior o estado interno, y de ciertas salidas, como la retroalimentación. Por ello requiere de la utilización de un dispositivo de memoria que pueda almacenar la historia pasada de sus entradas, denominadas variables de estado, y le permita mantener su estado durante algún tiempo. En cada caso concreto se definen los estados a recordar. Un circuito secuencial se describe mediante un diagrama de estados por los que pasa. El elemento básico de los circuitos secuenciales es los biestables. Este programa es una herramienta de simulación para la obtención de los conocimientos básicos de la neumática. FluidSim permite, por una parte, un esquema de circuitos fluidos. Por otra parte, posibilita la ejecución de una simulación plenamente explicativa. El diagrama de bloques de funciones, o Function Block Diagram, es un lenguaje gráfico para controladores de lógica programable, que describe la función entre variables de entrada y variables de salida, misma que puede ser descrita con un conjunto de bloques. Las variables de entrada y salida están conectadas a bloques por líneas de conexión. El programa FBD consiste en conexiones entre bloques funcionales y datos por líneas de conexión. El programa se ejecuta de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Se permite conectar la salida de un bloque a la entrada de otro. Estos bloques funcionales están basados en las puertas lógicas de álgebra de Boole, es decir, las entradas y salidas de los bloques están conectadas mediante enlaces, los cuales pueden usarse para conectar dos puntos lógicos del diagrama, ya sea una variable de entrada con una entrada al bloque, una salida de un bloque con una entrada de otro bloque, o una salida de un bloque con una variable de salida. Partimos de una secuencia, la cual va a ser A más, C más, B más, A menos, C menos, B menos. Identificamos las fases. Cada fase se hará corresponder con un relé, que hará de memoria, es decir, recordará qué parte de la secuencia se ha activado y cuál todavía no, en la cual vamos a tener 6 fases. Tabla de circuito de control. La primera parte del circuito de control será la encargada de activar y desactivar cada relé, memoria o fase, asegurando que únicamente haya en cada momento uno de ellos activo. Tabla de circuito de fuerza. En la tabla se visualizará cuándo se activarán los solenoides. Circuito de control en FBD. Aquí programamos en un módulo digital con la condición de set y reset, el cual nos va a permitir activar y desactivar los solenoides.
Como conclusiones, podemos decir que existen dos tipos diferentes de lenguajes, lo que son los gráficos SFC, FBD y LAD, los lenguajes textuales STL o STL. Los primeros lenguajes se caracterizan por símbolos gráficos, similares a los que se han venido utilizando para poder describir los sistemas de automatización, planos esquemáticos y diagramas de bloques. Los programadores de PLC familiarizados con el área industrial prefieren lo que son los lenguajes visuales. Por su parte, quienes tienen formación en electrónica e informática optan inicialmente por los lenguajes escritos. Los lenguajes de alto nivel se desarrollaron con un objetivo de ser más accesibles y entendibles por la mayoría de programadores, ya que de esta manera se pueden concentrarse más en resolver los problemas.